Bueno, hoy es un tema bastante importante. Me gustaría señalar que es un tema de vida o muerte, sin alarmar un poco. Es un tema bastante serio. Nuestra vida podría estar en riesgo en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, en este 2020. ¿Por qué lo digo así y con estas palabras? El amianto o asbesto es un tema bastante complejo, complicado, que se ha pasado por alto, no solo en La Paz, sino en toda Latinoamérica, porque pues obviamente en otros países ya está regulado, o por no decir prohibido, bueno, en la mayoría prohibido. Entonces aquí en la ciudad de La Paz todavía encontramos esta clase de situaciones o problemas en los cuales me gustaría señalar, como se podría ver más adelante en el video, que hay bastantes casas que todavía cuentan con tinacos derivados de este material, teja y todo tipo de construcción, ya que es un material empleado muy comúnmente por su bajo costo y su eficiencia en cierta medida, pero cuando se desarrolló y en la cantidad que se desarrolló no se sabía de las consecuencias que traía hasta posterior investigaciones que tardaron mucho tiempo y años, obviamente litigios y demás cuestiones que fueron retrasando el tema. Incluso en la actualidad todavía lo siguen fabricando y considerando de diversas formas en varias partes del mundo, incluido Latinoamérica, que es lo más problemático. Se sigue comercializando este tema. El amianto o asbesto y sus derivados, pues existen 5 tipos de asbesto, bueno, 6. 5 están comprobados que pues, obviamente generan cáncer y enfermedades en general. Entonces el que no, todavía está en observación, pero pues obviamente está señalado que sí es muy probable que genere estas cosas. Es uno, o sea, es ya un material que está pues quemado en el psiquis de todas las personas que conocen el tema. Es un tema que poco se habla, por eso me gustaría tocarlo en este tema, ya que yo lo llegué a percibir bastante y no es algo que sea tan común hablarlo aquí. Como llegué a ello, pues estaba viendo en internet, en Netflix, y de repente vi un documental de Salvados que tocan diferentes temas. Hay muy pocos interesantes, pero entre ellos hay dos muy buenos. Y me encontré este del amianto y luego comencé a observar mi alrededor y me di cuenta de esta cuestión, observé y busqué un poco más de información del tema, entonces me empecé a alarmar un poquito más y luego comencé a ver otros documentales de W documentales sobre el amianto, y pues realmente es una fuente muy confiable, y ya de ahí partí a mis investigaciones ya un poquito más a fondo del tema. Me di cuenta que sí es un tema bastante candente y bastante controversial en toda Latinoamérica, en el mundo en general. Pero nos dimos cuenta de que, pues obviamente en la ciudad de La Paz también está este tema. Por ejemplo, hay bastantes periódicos que hablan acerca de las tuberías que son hechas de asbesto. Probablemente en la ciudad de La Paz, no probablemente, en la ciudad de La Paz existía también las tuberías de asbesto. Quién sabe cuántos restos o cosas haya todavía. Obviamente tomar conciencia de lo que está bajo nuestros pies y sobre nuestras cabezas en el tema de las láminas y de lo que son estas tuberías. Obviamente desembocan en algún punto, o sea, no te imagines nomás la cosa, sino imagínate todo el fenómeno alrededor de. Entonces es tomar conciencia de estas cuestiones que son bastante importantes, porque es una enfermedad degenerativa bastante fuerte. De hecho no es una, son distintas, te pueden dar varias, como lo son asbestosis, tipos de cánceres muy agresivos en el pulmón, enfermedades respiratorias y demás cuestiones que realmente deterioran la calidad de vida, pero a largo plazo. Ese es como también el problema. No se presenta sin lo inmediato, sino que tarda un tiempo en manifestarse este tipo de enfermedades, por lo cual se pasa por alto. Además no es tan conocido, o me parece que no se ha hablado tanto del tema, no a nivel continente o a nivel país o al nivel local. Aquí estamos hablando de lo local y a lo local no se habla acerca de este tema. Por eso tenemos que hacer conciencia del mismo y hacerle llegar a personas
primero que puedan cerciorarse de estas cuestiones, hablar con, si tienen acceso a docentes, etcétera, pues pregúntenle, que hagan muestras, etcétera, pues incluso proyecto de tesis, porque no, es un tema bastante importante y con muchas consideraciones que a futuro nos van a beneficiar no solo a nosotros en el estado, sino pues de ahí desplegarnos pues al país, y del país a lo mejor hacer nosotros la iniciativa primero, y que seamos el ejemplo para que otros países comiencen a abordar el tema, que son temas bastante complejos, que pues ahí ya nos meteríamos en cuestiones económicas, porque principalmente, aparte del desconocimiento, es porque este material es muy barato. Entonces eso ayuda a su esparcimiento por todo un continente que pues es prácticamente tercer mundo o vías de desarrollo, como lo quieran llamar. Entonces no me refiero a México, me refiero a casi todo el continente entero. Entonces de ahí parte estas necesidades y cuestiones. En Brasil era un problema muy muy grave. Miren, para que se haga un ejemplo, recuerden el capítulo de Malcolm donde están buscando una enzima, Steve y Malcolm, y Reese empieza a rebotar la pelota y cae una cosita del techo, y entonces hace la reacción química que ellos quieren, y se emocionan y empiezan a gritar que hay restos de asbesto en el techo, y luego cortan la imagen y el remate es ese de que están descontaminando la casa, y pues con esa misma seriedad es este tema, así de grave es, para que lo tomen a consideración. Entonces es muy común ver este tipo de cuestiones en las casas de tu abuela, de tu tía, la tuya propia, incluso las que no vemos, como el tema de las tuberías. Y es un producto que se sigue comercializando. En sí yo no estoy satanizando el producto per se, pero no sabemos con certeza. Es que ese es el conflicto, pues no hay una certeza de... Entonces tenemos que tener certezas, y sería interesante saber cómo, y en caso de que sea, cómo se va a deshacer de todo esto, y lo más importante, pues no exponernos nosotros a estas cuestiones, porque son como unas fibritas que van dañando. Entonces les recomiendo mucho ver estos documentales para que se hagan a la idea del tema, obviamente con conciencia, no se alarmen, tómenlo con calma y con la debida seriedad también, para llevar a soluciones que realmente sean eh, manejadas adecuadamente, no se vayan a poner a quitarlas, o estas cuestiones en las que pueden quebrarse la fibra y liberar toda esta problemillas y todas estas fibrillas que se meten por las narices, y se van a derivar en, obviamente, lo primero, los problemas. Así que ampliamente les recomiendo que hagan este tema de primero generar una certeza, hacerle llegar la información a la mayor cantidad de personas que se pueda, incluso si se puede de ahí mismo, obviamente lleva su proceso, ¿no? Primero certezas, después propuestas y luego las acciones. Entonces primero pues tener las certezas, después llevar a las personas adecuadas hacia una solución del tema, y luego de las certezas y luego generar estas propuestas para luego tener las acciones precisas, y de ahí derivarse a pues ya sea un cambio significativo no solo en el estado, sino a lo mejor en el país o en el continente incluso, donde pues ya deberían de prohibirlo en todos lados, porque pues es un producto bastante dañino. Que lo vendan no significa que sea bueno, porque venden muchas cosas que hacen daño, empezando de entrada. No me voy a poner a decir tema de marcas y todo eso, pero pues hay un sinfín de productos que nosotros sabemos que nos hacen daño y que son malos y perjudiciales ya para la salud, y aún así los venden. Entonces que lo vendan no significa que esté bien, pues que no te vaya a generar algún daño, y más contemplando al público que va dirigido esto, y con obviamente la facilidad de que la gente pues no tiene conocimiento, sabe del tema. Ahora lo saben, háganle llegar este video pues, a la mayor cantidad de personas, porque es un tema bastante, como lo ven, es un tema bastante importante y que debe estar en la conciencia de todos,
ya que pues lo pueden encontrar con una fácil buscada en internet. Se dan cuenta pues de la paz del estado, en el estado de Baja California, todo este tema, cómo se ha desarrollado, de cómo hay bastantes controversias en toda Latinoamérica y el mundo. En Brasil muere todavía mucha gente, porque obviamente pues no solo en las favelas, sino en todo el país, en todo esta parte, y sigue muriendo mucha gente, y es un tema que se sigue legislando y se sigue hablando y se sigue cuestionando y se sigue todo. Entonces nosotros no debemos de bajar la guardia con esto. Ya tenemos este conocimiento, ahora hay que hacerlo. Si tú puedes, obviamente te encargo que lo hagas llegar a las personas necesarias, que hagas tu parte con el tema, y obviamente generes conciencia de, porque pues hay que aprovechar estos temas, este tiempo de receso de cuarentena y demás cuestiones ahora que tenemos, para reflexionar, para cuestionar nuestro entorno, nosotros y demás cuestiones. Así que se los encargo. Síganlo en nuestras redes, Emiliano NM, YouTube, Anchor, Facebook y demás. Todo ahí pues obviamente hablamos de distintos temas, hay diferentes tipos de videos, y hasta pronto.